Listo, chicos. Entonces, bueno, lo primero que vamos a tratar de definir en esta clase es una definición precisa de área, ¿sale? Ahora, en el caso en el cual nosotros hemos estado trabajando, pues hemos estado utilizando la noción de área, incluso hasta de acuerdo a lo que nosotros hemos pensado que es el área. Es una región, es algo que se está encerrada en una región, el área es una superficie, o sea, vaya, todo lo que nos han dicho desde los cursos de geometría que era o a lo que se refería la noción de área. ¿Sale? Sin embargo, como ustedes se podrán dar cuenta, nosotros aquí hemos tratado de precisar esa noción, pero en función de una acumulación. ¿Sí se dan cuenta? Es decir, acumulamos elementos que me permiten, vamos a decirlo de esta manera, eh, cubrir una cierta superficie o una cierta región utilizando para ello rectángulos de aproximación. Es decir, estamos hablando ahí de una definición que tiene que ver más bien con un límite. Es decir, un área, además de que es base por altura sobre 2 y todo lo que nos han dicho con fórmulas, más generalmente o de manera general, jóvenes, porque incluso pudiéramos utilizar esta definición para calcular el área de cualquier figura geométrica, porque si lo podemos hacer para cualquier región, pues podemos hacerlo por una figura geométrica que al final del día es como bastante particular, ¿no? Entonces, esta definición es de alguna manera mucho más general que solamente la de base por altura sobre 2, etcétera, etcétera. Y aquí lo que vamos a referirnos con esta área, pues obviamente necesitamos una región muy particular que, como ustedes ya saben, estamos considerando una región que está dividida o que se encuentra debajo de la curva, de una curva o de una gráfica de una función, con una regla de correspondencia f de x que esté acotada, obviamente eso es bien importante porque 1 sobre x al cuadrado, siempre piensen en ese ejemplo, no es acotada, por lo tanto no va a admitir un área, ¿saben? Entonces, en donde ahora, para exhaustar esta superficie, utilizamos límites superiores y, perdón, sumas superiores y sumas inferiores. La importancia de todo esto es que la longitud y la cantidad de rectángulos que yo utilizo para cubrir esta superficie tienen una base infinitamente pequeña. Eso es bien importante. Entonces, los rectángulos de aproximación entonces son infinitos, lo cual voy a poderlo realizar o lo voy a poder lograr en la medida en la cual yo haga que la longitud de las bases sea infinitamente pequeña. ¿Sale? Y más aún, esta región, definida como un área de esta región, es igual a cuando, o va a ser igual al límite cuando n, en donde n es el número de rectángulos y que tiene que ver con la longitud de las bases, tiende al infinito de tanto las sumas inferiores como de las sumas superiores. Es decir, exhausto. O sea, ahí tengo en final del día un proceso límite también. Pero lo importante es que estoy acumulando. Es decir, esta L, aquí está, esta L y esta U no son otra cosa que sumas. ¿Sale? Estoy acumulando. Entonces, el área es un proceso límite de acumulación. Genial, ¿no? O sea, eso es padrísimo. Y recuerden, la derivada es un proceso límite de una diferencia, ¿no? O sea, de una razón de cambio. Entonces, aun cuando parecen ser dos problemas completamente diferentes, vamos a ver un poquitito más adelante de qué manera se relacionan, ¿sale? Y esa va a ser una parte sumamente importante de lo que vamos a estar trabajando en estos días también. Bueno, de hecho, y aquí viene la parte como la que vamos a trabajar a partir del día de hoy, que tiene que ver con sumas de Riemann. Si ustedes se acuerdan, las sumas inferiores y las sumas superiores necesitaban en su construcción, por ejemplo, la suma inferior de f bajo una partición P, y eso es importante, la partición P no necesariamente admite o solicita o pide o se requiere que sea una partición regular, simplemente es una división de una región, mejor dicho, de un intervalo. Era igual a la sumatoria desde i igual a 1, perdón, desde i igual a 1 hasta n, esto es bien importante, de mi por ti menos 1. ¿Vale? Esa era la parte como más general.
en donde este MI no era otra cosa que el ínfimo que se alcanzaba de las imágenes, tales que esta X, voy a poner una XY, estaba entre TI y TI menos 1. Y lo importante es que podía ser un extremo, pero no necesariamente. O sea, la parte crucial era que iba a tomar yo la imagen más pequeña que se alcanzaba ahí. Incluso la función podía no estar definida en ese punto. Por eso hablo de un ínfimo. ¿Vale? Fíjense cómo esto es completamente general porque no se cierra únicamente a considerar los límites del intervalo TI, TI menos 1, ni el punto medio, ni en la imagen más grande, que sería el máximo, sino un ínfimo o un supremo, ¿sale? Entonces, por eso es bastante general. Sin embargo, chicos, lo importante de este proceso o de esta noción que ustedes pudieron darse cuenta acá, y cuando nosotros le pusimos el límite, ya estábamos hablando de la integral, obviamente, ya estábamos ahí hablando de la integral, y eso en el último video de la clase se trabajó un poquitito y se definió ya un poquito más puntualmente. Pues obviamente aquí lo que yo requiero es este ínfimo, ¿no? O sea, realmente este ínfimo pues va a ser la altura y esta va a ser la longitud de la base. De manera que ahí estoy calculando o estoy acumulando áreas de rectángulos. O sea, nunca pierdan de vista que son rectángulos que estoy acumulando uno tras otro. Y tantos como yo quiera, tantos como la partición me diga, pero donde si quiero exhaustar esa área, o sea, calcular el área real, necesito llevar eso a un proceso límite, en donde la partición tenga infinidad o una cantidad infinita de rectángulos. En todos estos casos, chicos, siempre teníamos que, o siempre, al menos en los ejemplos vistos, teníamos que construir o teníamos que caracterizar quién era el ínfimo en cada uno de los intervalos. Riemann, por su parte, o las sumas de Riemann, vienen a solventar de alguna manera esa dificultad, porque de verdad puede llegar a resultar bastante complicado entender quién es el ínfimo y quién es el supremo en un cierto intervalo. A veces no es tan directo ni tan sencillo, como por ejemplo el último ejemplo de la función, por ejemplo, como en el último caso, ejemplo, de la función creciente y igual a x, ahí pues era muy fácil determinar quién era el ínfimo y quién era el supremo, porque la función era continua, la función era creciente siempre, entonces pues el ínfimo siempre iba a estar coincidiendo con el mínimo en cualquier intervalo de las imágenes, ¿no? Entonces pues era más sencillo. Sin embargo, si ponemos a trabajar en una función lo suficientemente difícil o complicada, pues ya a veces no está tan sencillo. Sin embargo, chicos, el proceso límite es algo bien interesante porque me permite incluso que en la medida en la cual yo vaya haciendo que la longitud del intervalo o de la base del rectángulo sea infinitamente pequeña, nos va a ser posible incluso que esos ínfimos y esos supremos pudieran ser sustituidos o van a ser sustituidos incluso por cualquier imagen. Y esa es la parte más importante de Riemann. O sea, como es un proceso límite, el ínfimo y el supremo, o esa MI o esa MI mayúscula, bien van a poder ser cualquier imagen de ese intervalo. Y ahí está muy fregón. O sea, imagínense algo que tendrían aquí. Voy a borrar por un momento esa definición que acabo de escribir. O sea, está muy fregón porque al final del día lo que dice Riemann es, mira, mientras tú tengas una región, un intervalo desde A hasta B, una partición de ese intervalo que generalmente Riemann busca o va a proponer que ese intervalo sea definido, o sea, mejor dicho, esa partición sea regular, de manera general lo va a hacer Riemann. Algunas veces te va a decir, bueno, no lo hagas así, pero puede ser por algún ejemplo particular, pero bien podría ser regular, esa es otra belleza de Riemann. Y es lo que dice, mira, como al final del día tú vas a estar calculando un proceso límite para un rectángulo en donde vas a pedirle a este rectángulo que ahora puedo incluso sustituir esas TI por cualquier XI y XI más 1, o XI menos 1 y XI, no importa, no, de verdad que no importa, pero bueno, vamos a jugar un poquito con la notación que yo ya he escrito aquí en la presentación. Dice, como lo que vas a hacer con este intervalo XI menos 1, XI, va a ser que esta longitud, la voy a caracterizar como delta X, este incremento, tienda a cero
y esto se logra cuando n tiende a infinito, eso es son dos cosas, son dos consideraciones que van de la mano, pues justamente, chicos, lo que vamos a tener que, en lugar de estar preocupado por el ínfimo, o sea, o el supremo, el MI, te dice Riemann, no te preocupes, es que para cualquier XY estrella, que yo le puedo llamar XY estrella, aquí está, funciona el proceso. No necesariamente tienes que considerar el mínimo o el ínfimo. Es decir, cuando tienes una región o una parte de una región, no importa quién tomes de altura. Esa es la parte más genial de Riemann. No importa quién tomes de altura. Mientras tomes un punto ahí y calcules su imagen, como esto es un proceso límite y van a ser infinitamente pequeños, la diferencia va a ser infinitamente pequeña, cualquier imagen va a funcionar, siempre y cuando la función sea integrable. Obviamente, hay como unas condiciones ahí, ¿sale? Entonces, pero obviamente vamos a estar trabajando por el momento con funciones bastante normales, bastante lo suficientemente claras y bien definidas para admitir área, ¿sale? Con eso nos vamos a centrar ahorita también. Entonces, chicos, pues todo lo que era la suma inferior, en el cual iba a estar caracterizado por esos e ínfimos de ti menos 1, desde i igual a 1 hasta n, va a cambiar, jóvenes, va a cambiar por lo siguiente. Esta mi, que iba a ser un ínfimo para esto, vamos a sustituirlo por una imagen, una f de x y asterisco. Voy a ponerla así. Y ahora, este intervalo ti menos 1 lo vamos a caracterizar como un delta x, un incremento en x. ¿Y por qué delta x? Porque, ¿qué creen? Como Riemann admite que tengamos longitudes de base regulares, o mejor dicho, iguales, pues la base va a estar definida como b menos a entre n. Es decir, si yo tengo una base o tengo un intervalo que va desde 2 hasta 5, cada intervalo o cada corte que yo haga de mi partición va a tener longitud 2 menos 5, perdón, 5 menos 2, porque es b menos a, 5 menos 2 entre n, o sea, 3 entre n. Es decir, cada pedacito este pedacito va a medir 3 sobre n. El siguiente pedacito va a medir 3 sobre n. El siguiente pedacito va a medir 3 sobre n. 3 entre n, perdón, aquí la regué un poquito. ¿Va? O sea, cada intervalo, cada longitud de base va a ser 3 sobre n. Y ya no te preocupes por el ínfimo, te dice. Simplemente toma cualquier imagen. O sea, está proveyéndonos de un método un tanto más general. Desde i igual a 1 también hasta n. Y obviamente, lo importante es que esto va a ser un proceso límite también, ¿sale? Ahora, me gustaría hacer unas pequeñas anotaciones que nos van a estar sirviendo y voy a borrar esto que acabo de escribir y ahora voy a tratar de hacer algunas precisiones, chicos. Entonces, tienen que considerar lo siguiente. A es el punto inicial en donde obviamente nosotros empezamos el intervalo, ¿sale? Y este va a ser nuestro primer x0. Ahora, si se dan cuenta, también es una cuestión de notación, es decir, aquí estoy trabajando con X y ya no estoy trabajando con las T's, pero al final de cuentas es exactamente la misma idea porque son una partición. Como voy a trabajar con una partición tanto más regular, de hecho más regular que cuando trabajaba con una partición de manera general, como una partición P para calcular las sumas inferiores y superiores, pues obviamente aquí les voy a cambiar la notación a X, ¿sale? Entonces, pero va a ser la misma idea, X sub 0, X sub 1, así hasta X sub n, en donde este X sub n va a ser B, ¿ok? Nuestro último límite, o mejor dicho, el límite superior del intervalo donde me interesa calcular o encerrar o acumular el área, ¿sale? Bien importante. Ahora, esto también es bien interesante porque ahora también va a ser un proceso límite. Pero lo único que estamos haciendo, chicos, es considerar que esta suma inferior y esta suma superior ya no me va a preocupar si es un máximo o un ínfimo, perdón, o un supremo. De hecho, lo voy a considerar como si fuera lo mismo. Y eso está muy genial. Ahora, un comentario muy importante sobre los XY.
Es decir, esta partecita que está aquí. ¿Cómo se construyen y por qué XY es igual a más I veces delta X? Donde delta X es la longitud de la base. Y como es una base regular, vamos a poner aquí, o perdón, hay que poner que es una partición regular. Esa es otra característica de partición regular, de Riemann, ¿sale? Que parte principalmente, asume una partición regular. Entonces, si toda la partición es regular, lo importante, fíjense, que es dónde hace usted el corte, ¿sale? Entonces, imaginémonos que tengo ¿qué les gusta? Un intervalo y vamos a dar un caso particular. De hecho, voy a agregar una hoja. Me interesa mucho esta parte porque sí es importante y sí, he notado que algunas veces esa es como una parte como bastante complicada. Voy a hacer un caso particular, ¿sale? Y voy a dividir un intervalo en una partición regular, ¿sale? Eso es lo que voy a hacer. Ahora, primero voy a construir una partición. ¿De qué les gusta? De 4 rectángulos, ¿sale? Así, bien fácil. 4 rectángulos de aproximación voy a hacer. Es decir, voy a calcular cualquier suma inferior o cualquier suma superior, no me importa. Lo importante que yo quiero discutir ahora es cómo parto el intervalo. Ahora voy a dar un intervalo muy particular, ¿sale? Entonces vamos a considerar el intervalo desde 1 hasta 4, ¿sale? Ahora, el punto es que aquí yo voy a edificar, voy a elevar, voy a construir rectángulos, pero de bases iguales, ¿ok? Y además quiero 4 rectángulos. El punto de los 4 rectángulos es que cada rectángulo tendrá una base de longitud, y aquí viene la parte importante. ¿Cuánto mediría cada base de cada rectángulo? Y además todos los rectángulos son iguales. Bueno, si tú vas de 1 hasta 4, quiere decir que ahí tienes una longitud de 3, ¿no? Es decir, 1, aquí está el 2, 3 y 4. Es decir, tienes 3 unidades a dividir, ¿sí se dan cuenta? 3 unidades a dividir. ¿Va? Ahora, ¿cómo puedes también salir o cómo puedes saber también eso? Pues bueno, haz la diferencia, 4 menos 1, 3. O sea, te quedaron 3 unidades. Ahora, ¿cuántos rectángulos quieres? 4. Entonces, la longitud de cada uno de esos intervalos va a ser la longitud que tú tengas del intervalo dividido entre el número de intervalos que tú quieras. 3/4, 4. Es decir, delta X vale 3/4. ¿Sí? O sea, es sumamente sencillo. ¿Por qué? Porque si tú sumas 3/4 4 veces, es decir, cada base la vas a sumar, te va a quedar 3, que es la longitud que tú tenías al inicio. ¿No? Súper sencillo, ¿no? O sea, no hay mucho pierde aquí si ustedes se dan cuenta. Ahora, el punto es, ¿dónde está el corte que yo hago? Voy a borrar esto por un momento. O mejor dicho, si aquí inicio, ¿cuál es mi siguiente corte en el intervalo? Es decir, ¿dónde corto para levantar mi rectángulo? Después, una vez que ya corté aquí, ¿dónde debo de cortar después para edificar mi rectángulo? Y después, ¿dónde debo de cortar para volver a edificar mi rectángulo? Y que además el último corte coincida con 4 para edificar mi último rectángulo. Entonces, ahí voy a tener 4 rectángulos. Entonces, si se dan cuenta, necesito 3 cortes. El punto es, ¿dónde pongo el corte? ¿Sale? Entonces, ahí viene la parte importante. Lo importante es que cada rectángulo tiene base 3/4. Entonces, esta base, chicos, esta que estoy señalando acá, lo voy a colorear aquí en rojito. Esta base mide 3/4 de unidad. El siguiente rectángulo también mide 3/4. Ojo, no estoy viendo dónde corté, solamente cuánto mide la base. La siguiente base también mide 3/4 y la siguiente base mide 3/4.
De manera que si suman 3 cuartos más 3 cuartos más 3 cuartos más 3 cuartos, son 4 veces 3 cuartos. Los 4 se cancelan y les va a quedar la longitud 3. Es decir, sumaron todo. Ahí se pueden dar qué mones les hicieron bien una partición o no. Y recuerden, el punto es dónde coloco este corte o cuánto vale este corte en el eje horizontal. Bueno, está muy fácil. ¿Por qué? Porque donde deben de cortar, fíjense que ustedes ya saben dónde empiezan y cuánto mide el intervalo. 3 cuartos. Por lo tanto, el siguiente corte tiene que ser, para que yo lo construya, en 1 más 3 cuartos. ¿Se dan cuenta? ¿Dónde inicié? Más lo que mide el intervalo. 3 cuartos. El siguiente corte, chicos, una vez que ya corté, y 1 más 3 cuartos son 4 cuartos más 3 cuartos serían 7 cuartos, ¿no? Esto es igual a 7 cuartos. Pero me va a servir esta notación también para que ustedes se den cuenta. Ahora, el siguiente intervalo, chicos, ¿dónde lo corto? Fíjense, no es el problema cuánto mide, sino dónde corto. Bueno, pues donde cortaste hace un rato y si cortaste bien, tienes que sumarle otra vez 3 cuartos, ¿no? Porque es lo que mide toda esta base. La voy a seleccionar ahora en azul. Entonces, pues vas a tener, lo voy a poner así más volteadito. Vas a tener 1 más 3 cuartos, que era el anterior corte, más lo nuevo que mide, ¿no? 3 cuartos. O lo que sería lo mismo. Híjole, no me va a alcanzar. A ver, déjame verlo. Voy a ver si lo puedo mover más para acá. Aquí, ándale, así. O lo que es lo mismo, 1 más 2 veces 3 cuartos. ¿Sí? O sea, porque dice 2 veces 3 cuartos. 3 cuartos más 3 cuartos, 2 por 3 cuartos. Ahora, si yo... Profe, Sí, Adrianes, dime. es como si fuera las unidades, ¿no? O sea, según la unidad es lo que multiplico. Ándale, ándale. ¿Cuál es el siguiente corte? Si ya llevas 1 más 2 veces 3 cuartos. Pues si yo sigo este patroncito, pues va a ser 1 más Más 3 3 veces 3 cuartos. Y el siguiente sí. corte, ¿dónde está? Pero recuerden, el siguiente corte tiene que coincidir con 4. Pues tiene que ser 1 más 4 veces 3 cuartos. Pero esto sí está bien, ¿no? Porque 4 entre 4 es 1 y 1 más 3 te va a quedar 4. ¡Voilá! De manera, chicos, que ahora sí, de manera general, si cada intervalo, si cada rectángulo tiene base b menos a sobre n, cada corte tiene que estar ubicado, o es decir, cada corte XY que usted realice, tiene que considerar dónde iniciaste en A, más, como dijo muy bien Adianés, la unidad o el número de rectángulos que va, o por ejemplo, el rectángulo 27 que va, multiplicado por la longitud de cada uno de los intervalos, que es b menos a sobre n. Esto es delta x. O sea, básicamente, este xy es a más i veces b menos a sobre n. Ahora, este i veces, o este índice, me va a indicar este número que está aquí. ¿Qué rectángulo es el que usted está construyendo? El primer rectángulo, el segundo rectángulo, o más bien el corte, el número de corte que vayas a hacer, el primer corte, el segundo corte, el tercer corte, el quinto corte, no importa. El iésimo corte. De hecho, chequen algo, chicos. Si i vale n, lo que les quedaría sería lo siguiente: a más n veces b menos a entre n. Simplifico la n y lo que me quedaría a más b menos a. Se cancelan las a y me quedaría b. ¿Por qué? Porque es el enésimo corte. ¿Y quién tiene que ser el enésimo corte? Donde terminaste tu intervalo de división, ¿no? Ese tiene que ser. Por lo tanto, todo está bien armadito. ¿Sale? Entonces, no sé si hay alguna duda con esto. Esto, chicos, funciona de manera general, sin importar
si A y B, o sea, los límites del intervalo son positivos o negativos. Otra cosa muy importante, fíjense que al de la derecha le están restando el de la izquierda, o sea, es B menos A, ¿ok? Eso siempre es positivo, chicos, porque B es mayor que A. Obviamente estoy asumiendo de alguna manera geométricamente esta situación. O sea, A está a la izquierda de B. A es donde inicias, B es donde terminas. A necesariamente positivo, negativo, racional y positivo, negativo principalmente, va a ser más pequeño que B. Inclusive si son los dos negativos, siempre les va a quedar positivo. Supongan, por ejemplo, tienen el intervalo menos 20 y tienen el intervalo menos 3. Menos 20 a menos 3. Cuando hagan B menos A entre N, van a tener B vale menos 3 menos menos 20 entre N. Esto es 17 sobre N. Positivo. N siempre es positivo porque es el número de rectángulos que usted va a construir. Obviamente, si usted va a construir rectángulos, no tiene sentido que eso sea negativo. ¿Se dan cuenta? N tiene que ser positivo, por lo tanto, B menos A sobre N siempre es mayor que 0. Ni siquiera tiene sentido hablar de que sea 0, porque si B menos A sobre N es igual a 0, implica que B es igual a A, lo cual estaría usted diciendo que está en un punto sin moverse. Y cuando edifique usted el área, eso no tiene área. Todo está bien amarradito. ¿Ya se dieron cuenta? Esa función no sería integrable esa cosa porque es un punto. Y la función de Dirichlet ya nos dejó ver que de alguna manera los puntos pues, no tendrían área, no aportarían área, por decirlo de esta manera. Entonces, jóvenes, esto es bien importante por una cuestión de notación. Entonces, uno, A, o sea, el área va a ser igual al límite cuando esa sumatoria tienda a infinito. Es el límite de una sumatoria. Entonces, fíjense que está bien padre esta fórmula. El límite de una sumatoria, que es básicamente el límite de una suma inferior y una suma superior, donde ahora el ínfimo y el supremo lo estamos utilizando de manera ya general para cualquier imagen de algún punto en un intervalo xy menos 1. ¿Sale? O xy menos 1, xy. No importa quién tomes, es lo que Riemann te dice, no importa quién tomes, esa cosa va a exhaustar el área. Va a ser una función, te va a lograr que sea una función integrable sobre el intervalo. Es genial, o sea, el Riemann te dio ahí un buen aporte genialísimo. Ahora, como dije hace un ratito, A es donde inician, X a la N es el X sub N, perdón, es el último corte que tiene que coincidir con el límite superior del intervalo de que ustedes van a integrar. Perdón, XY, que es lo que estábamos diciendo, es este corte que nosotros estamos haciendo. Los cortes van a estar caracterizados de dónde inicias, aunque sea negativo, chicos. Pues A puede ser negativo o positivo. Ese sí puede ser negativo o positivo. Perdón, porque es un punto del eje de las X, es un punto de la variable independiente. Más y veces que representaría el iésimo corte que tú ya hiciste multiplicado por la longitud de cada uno de los cortes. Vaya, también estás sumando bases iguales, entonces porque la base es igual y esa es la parte bien importante también de Riemann. Y delta X, o sea, el incremento en X, que es la longitud de la base, va a ser B menos A entre N de manera general, ¿sale? Si yo quiero 4 rectángulos, es entre 4. Si yo quiero 56 rectángulos, es entre 56. Si yo quiero 2.523, tengo que dividir entre 2.523. ¿Cuál va a ser el corte? Va a ser 1, donde usted inicie, más y veces la longitud de B menos A, lo que sea que sea B menos A, entre 2.523. ¿Sale? Entonces, allí ustedes simplemente tendrían que hacer la parte pues, geométrica. Es bien geométrico esta parte. Ahora, en términos generales, chicos, la suma de Riemann la vamos a definir entonces, como ya tenemos la notación apropiada, como la integral desde A hasta B, que son los límites de integración de la función con regla de correspondencia f por dx, es igual a esa fórmula. Ahora, noten algo muy importante, chicos, y esta es una situación que un poquitito más adelante voy a tratar pues de reflexionar cuando se vea el teorema fundamental del cálculo. Fíjense que esta f de x y, es decir, esta f de x y
asterisquito, es esta regla de correspondencia. F de X es cualquier imagen, porque en el límite pase cualquier imagen. Y este delta X, ese incremento, cuando lo llevo, como era en cálculo diferencial, cuando lo llevo al límite, pues va a ser un diferencial. Entonces, cuando su maestro de cálculo de la prepa o alguien les haya dicho, no quiero decir que los maestros de la prepa lo hayan dicho así, no, pero si algún maestro les dijo, es que tienes que poner el delta X, ¿por qué, profe? Porque siempre es así. Aléjense y cuéntenselo a la persona que más confianza le tengan, porque eso no es correcto, ¿sale? O sea, no es nada más porque sí, chicos, o sea, no es nada más porque yo quiero que eso suceda así o porque tengo que ponérselo. Y si alguien les dice, es que siempre lo lleva, no te preocupes, o sea, tú pónselo, porque si no el maestro se va a enojar. No, jóvenes, no. Lo lleva porque al final de cuentas está en la naturaleza de lo que ustedes estamos, de lo que estamos construyendo. F de X por DX, por delta X o por DX en este caso, es un área, chicos. Entonces, esa integral realmente está condensando un límite de una sumatoria, es decir, un límite de una acumulación de intervalos infinitamente pequeños o de rectángulos infinitamente pequeños o de rectángulos con longitud de base infinitamente pequeña. Entonces, no es una delicadeza de la matemática que tenga que tener el dx. Es por definición, chicos, porque yo así construí. Ese integral no es una parte algebraica, no, o sea, no son antiderivadas nada más. Es en verdad el corazón del cálculo lo que está ahí. Les está diciendo, acumula áreas, acumula base por altura y súmalas. Noten que la integral, o sea, este símbolo de integral, es una suma, pero así. O sea, en friega loca. O sea, es una suma que te va a sumar cosas muy rápidas. Es decir, chicos, la integral enseñó a los matemáticos de su época a sumar cosas muy rápido. Ya no necesitaban intervalos rectángulos y que súmale uno más y que súmale uno más y que no, ya no, o sea, sumaban en friega. Y ahí está de verdad la poderosísima fuerza de la integral. Y no, repito, no es una delicadeza de tu maestro cuando te dice pon el de X y si te dice pónselo porque así es, aléjense, no, ese no es, no es una persona confiable. Sí, Adianés, adelante. Perdón que le interrumpa. Ninguna interrupción, adelante. Bueno, no sé si sea así, pero pues ahí usted me corrige. En el diferencial separamos las cosas, por así decirlo. O sea, no quiere decir que sea así, pero hay algo así. Y en el integral lo juntamos. Por eso el signo es así, porque lo vas a juntar de tal extremo a tal extremo en una sola. Claro, o sea, estoy sumando al final de cuentas. En el diferencial lo que hace es, ¿quieres entender el todo? Fíjate en un pedacito, pero para entender un pedacito necesitas 2 puntos. Entonces, ¿cómo entiendes 2 puntos? Con la diferencia, con ese dx. Ahora, lo que tú quieres en el integral es como el caso contrario. Exactamente. Bueno, ahora que ya sé el pedacito, el f de x por dx, el área, ¿cómo lo sumo? Pues pon la integral. Exactamente, o sea, súmalo rápido y además acumula. Esa es la parte importantísima de todo. ¿Quieres entender el todo? Tienes que sumar, acumulando pedacitos. Entonces, ya, en síntesis, esta integral f de x dx, no, chicos, no es nada más porque yo quiero que le pongan dx, o sea, o porque yo tenga la necesidad de ponerle dx. No, sino porque es el corazón de lo que estamos haciendo, es el corazón del proceso que estamos utilizando. Y el proceso es una acumulación de área. Ese es el significado del integral, jóvenes. Ese realmente es la esencia del cálculo integral. Que esa dx esté ahí no es de verdad una delicadeza, es el corazón, es área. Si yo pongo nada más f de x, realmente no estoy diciendo un área, ¿sí se dan cuenta? Realmente estoy diciendo pues, sumar imágenes, pero no son áreas. Entonces, todo esto tiene que ver con el hecho de la forma en la que se construyó esa noción de integral, esa noción de acumulación de área. Se construyó a través de un proceso límite de acumular superficies,
de acumular área. Ya dije muchas veces la palabra área, pero ese es, ¿sale? Entonces, en síntesis, chicos, cuando ustedes tengan que explicar en algún momento de su vida a su abuelita por qué está la dx allá, tienen que entender primero por qué eso funciona y por qué eso es un proceso límite y por qué eso es un proceso de acumulación de áreas o un proceso de acumulación. Listo, ya. O bien tranquilo, ya. Adriana, no sé si eso ayuda a responderte también a ti o al menos el comentario. Sí, profe, ya. Perfecto. Ya entendí. Gracias. Excelente, excelente. No, no, hombre. Bueno, chicos, ya ahora sí vamos a hacer algunos ejemplos. Creo que no me va a alcanzar el tiempo, pero al menos lo vamos a poder plantear, ¿sale? Entonces vamos a plantear el problema, vamos a ver cómo se hace y les pediría a ustedes que lo terminen, ¿sale? Vamos a hacer un ejemplo calculando una integral a través de una suma de Riemann, ¿sale? Y ustedes se van a dar cuenta de las ventajas que tiene la suma de Riemann porque no me preocupo ya por ínfimos y supremos, ¿sale? Ahora, nada más para recordar, porque probablemente ustedes ya lo hicieron aquí y ya lo vieron en algún momento. En el corazón del proceso está un objeto, o mejor dicho, una operación, un operador matemático que es la sumatoria. Y esa sumatoria, como ustedes saben, tiene un índice, es decir, desde dónde empiezo, es un contador, vamos a decirlo así, desde dónde empiezo hasta dónde quieres que yo acabe. Este contador o este operador sumatoria pues tiene propiedades. Estas son las propiedades básicas que yo espero que ustedes ya conozcan, ¿sale? Primero, que el operador sumatoria saca constantes, en este caso, saca la constante C y suma, separa sumas y separa diferencias también, muy importante, y cuando suma constantes desde igual a 1 hasta n, es como sumar n veces c, c más c más c más c más c más c más, o sea, n veces, o lo que sería lo mismo, n por c, ¿vale? Entonces esas son propiedades básicas. Ahora, cuando ahora yo calculo sumatorias, y estas sumatorias en la época en la cual surgen estos procesos de integración, ya eran conocidos en la época, sin embargo, no eran suficientes. Y ahí te voy a comentar por qué entonces después necesito utilizar técnicas de integración. Voy a llegar a esa parte, ¿sale? O sea, primero síganme en el rollo de que ahorita estamos calculando cosas en funciones integrales bien bonitas. Ahora, estas sumatorias son las más comunes, las sumatorias de los primeros naturales, 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7, eso ya ustedes saben, es n por n más 1 sobre 2, la sumatoria de los primeros al cuadrado, 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, más 4 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado, más 5 al cuadrado, más n al cuadrado, es n por n más 1 por 2 por n más 1, perdón, sobre 6. Ese ya lo sé. Y el de los cubos es como el del como el de la suma de los naturales elevado al cuadrado. Es todo. ¿Sale? Entonces, esas fórmulas sí las necesito que ustedes las recuerden, que se las sepan muy bien, o sea, ya, porque las vamos a utilizar, así como las propiedades de un ladito, ¿sale? Entonces, bueno, chicos, vamos a hacer un ejemplo, ahora sí, a lo que nos truje, y prácticamente voy a plantear el problema y ustedes lo van a continuar, ¿sale? Ahora, dice ahí, usando sumas de Riemann, calcular el área bajo la curva de esta función en el intervalo a, b. Sin embargo, y se me olvidó cambiarlo, pero no lo voy a hacer ahora general, chicos. Primero lo voy a hacer para un caso particular, ¿sale? Es decir, vamos a dar una longitud ya dada y vamos a calcular la que nosotros teníamos de 1 a 4, perdón, de 1 a 4. De 1 a 4, ¿sale? Ese va a ser el intervalo que vamos a considerar por el momento para que sea un ejemplo primero inicial y ahorita vemos qué onda con el general y ya ustedes se van a dar un quemón de qué debe de quedar, ¿sale? Entonces, obviamente chicos, el área bajo la curva de esta función estaría definida como la integral desde 1 hasta 4 de la función x al cuadrado por la longitud de su base de X, ¿sale? Estoy hablando de un proceso límite aquí, ¿sale? Entonces, por definición, dado esta suma de Riemann, este es igual al límite cuando n tiende a infinito. Todo tiene lógica, chicos. Dense cuenta de la lógica del problema y sobre todo del proceso de acumulación. Voy a considerar una cantidad infinita de rectángulos. El límite cuando n tiende a infinito. Ahora,
no de rectángulos, y después voy a sumar las áreas de esos rectángulos. Ok, ¿cómo es la área de ese rectángulo? Pues va a ser f de x, ¿sí? Y lo voy a poner ya sin el asterisquito, ¿sale? Para no tener ahí que manejar ese asterisquito, vamos a dejarlo como f de x, ¿sí? Así en general. Esta es mi altura, ¿no? ¿Cuánto mide mi base? Pues delta x. Fíjense, el dx, que ya está en el proceso límite, ya tomé, ya hice la toma del límite. Aquí en la sumatoria de las áreas, pues aún necesito considerar la longitud de intervalo porque son dos. Tengo un corte, hago dos cortes. Delta x. Y después no te preocupes, suma todas esas áreas, desde 1 hasta n. Y ya, chicos, o sea, prácticamente ya terminamos. Ahora ustedes, bueno, hay que hacer todo ya, así, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo. Entonces, primero, ¿cuánto mide la longitud de la base? La longitud de la base está definida como b menos a entre n. O lo que es lo mismo, 4 menos 1 entre n, o lo que sería lo mismo, 3 sobre n. Esto es lo que mide delta x. Cada base va a tener longitud 3 entre n. 3 entre n. Ahora, ¿dónde inicio? Pues voy a iniciar en 1. ¿Sale? Ahora, ¿dónde voy a ir cortando? Esa es la parte importante, ¿no? O sea, ¿dónde voy a cortar? Si inicio aquí, ¿dónde está? ¿O cuánto vale x1? ¿Cuánto vale x2? ¿Cuánto vale x3? ¿Cuánto vale el iésimo corte? Y xn sub n tiene que ser, perdón, no b, sino tiene que ser en este caso 4. ¿Sale? Entonces, lo que me interesa es generalizar este proceso. O sea, ¿dónde corto? ¿Cuánto valdría x1? Pues entonces vamos a hacerlo si quieren de pedacito a pedacito, vamos a hacerlo uno por uno. X1, el primer corte, pues va a ser en donde iniciaste, que en este caso sería 1, más la longitud de tu intervalo. O lo que sería lo mismo, 1 más 3 entre n. Siguiente corte, chicos. ¿Dónde voy a cortar después? Pues en donde inicié hace un ratito, que era 1 más 3 entre n, donde inicio, más 3 sobre n, o lo que sería lo mismo, 1 más 2 veces 3 entre n. Ahora, si yo le sigo a este rollo, ¿dónde está mi iésimo corte? Tu iésimo corte va a ser donde iniciaste, más el iésimo corte que tú tengas, porque esta es la parte importante, este contador que yo tengo aquí tiene que coincidir con este contador de 3 entre n, o lo que sería lo mismo, y veces delta x. Y así me voy a seguir hasta x sub n, que este tendría que ser 4. Otra vez iba a poner 3. Entonces va a ser 4. Ya terminé, chicos. O sea, prácticamente ya tengo todo ya establecido. Ahora, bien importante. La fórmula pide una f de xy. Fíjense, pide una f de xy. Ahora, es decir, está pidiendo una imagen para el iésimo corte o el corte en general. Entonces, f de xy, porque esa va a ser mi altura para cualquiera de los rectángulos que yo vaya ahora a levantar, y esa es la parte importante de Riemann, no importa si es ínfimo o supremo, no importa si es máximo o mínimo, cualquiera. Está chido, está chido. Pues va a ser este xy, pero evaluado en mi regla de correspondencia. ¿Sale? Y tu regla de correspondencia no era otra que x al cuadrado. O sea, es decir, cada punto tiene una imagen en la cual se eleva al cuadrado y esa va a ser la imagen de cada uno de los puntos. De hecho, olvidé, chicos, pero bueno, la función estaría x al cuadrado para visualizar un poquitito. Este es x al cuadrado y entonces aquí está el 1 y aquí está el 4. Por lo tanto, lo que nos estaría interesando es esta área debajo de esta curva. Y pues la función es integrable, no está rara, entonces pues eso me lo puedo como saltar. De hecho, si me queda un valor regular o normal de lo que voy a hacer, del proceso que voy a hacer, pues admite que es integrable porque tiene área, ¿no? Ya. Entonces, continuando con esto, f de xy, pues no es otra cosa que el iésimo corte, el xy, o lo que sería lo mismo, 1 más i veces 3 entre n elevado al cuadrado.
Ahora, si yo armo todo el merequetengue en una sola expresión, tendría lo siguiente, que el área es igual a la integral desde 1 hasta 4 de mi función por la longitud de su base, infinitamente pequeña, igual al límite, cuando n tiende a infinito, de mi sumatoria desde igual a 1 hasta n, de este número, 1 más i veces 3 entre n al cuadrado por 3 entre n, o lo que sería lo mismo, b menos a entre n, o lo que es lo mismo, delta x. Noten que esto es f de xy y esto es el incremento en x, o la longitud de mi base. Nunca pierdan de vista que es área, chicos. Área, área, área. Acumulando, y el límite no es otra cosa que haz que esta área, o mejor dicho, haz que estos rectángulos sean infinitamente pequeños para que logres adecuarte a la región que tienes. Está genialísimo, es un proceso genial, o sea, nos la bañamos la humanidad con este proceso. Bueno, chicos, mañana lo concluimos, si les parece, y hacemos más ejemplos con respecto a esto, y vamos a tratar de determinar por qué va a ser de alguna manera un tanto talachoso hacer este tipo de cosas. Ustedes se van a dar cuenta de la talacha. Mañana lo concluimos, jóvenes. Si quieren intentarlo, inténtenlo ustedes, hay que elevar al cuadrado, multiplicar, separar sumatorias, etcétera, etcétera, pero el punto es que no va a ser ninguna complicación para ustedes.